El hecho, y estoy promoviendo la reproducción por si acaso, No, el hecho de que todos tengamos derecho a tener por lo menos una criatura, un heredero de toda nuestra sangre, costumbres, cultura y todo lo que hacemos, ¿no? Ya nos ha contado una anécdota simpática que la va a compartir seguramente en breve, porque en la línea está José Aya de la Torre, no nos vamos a desviar. José, te tengo una última pregunta y veía el estudio que ha realizado Ciudadanos al Día. De alguna manera lo relacionaba con este trágico episodio, ¿no? La muerte de esta joven que apareció en un programa de televisión. Y en las estadísticas ustedes señalan que de los 59.201 delitos, ¿no?, en este primer trimestre, el 66% son contra el patrimonio, pero el 12% son contra la vida. Es una cifra bastante elevada, ¿no? Es brutal, es enorme, ¿no? Y en estos delitos contra la vida están todos los asesinatos y lesiones también, ¿no? Esto es bastante interesante porque además nos da un poco una lectura más cualitativa respecto al tipo de delitos que se están cometiendo, ¿no? Y que de pronto muchos de ellos pueden estar conectados, ¿no? Es decir, yo te mato o te lesiono porque te quiero robar, ¿no? Y de repente hay temas de tráfico de drogas. Exacto, contra la seguridad pública, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, digamos, digamos, la tipificación está, pero darle una lectura más cualitativa te va a permitir justamente entender ese tipo de cosas, ¿no? Finalmente, por ejemplo, este asesinato todavía no queda muy claro si fue simplemente un tema de violencia o si hubo un tema de robos también, ya que es decir, las cualidades de cada uno de los delitos también te da luz respecto de cómo atacarlos, ¿no? Ahora, José, una consulta. Si se hace un estudio retrospectivo, o sea, comparando con lo que ha sucedido durante los años anteriores, ¿hay alguna evolución en el tiempo? Porque tengo la impresión también de que como que ahora se presentara mayor incidencia de delitos por el hecho de que hay mayor cobertura periodística, porque esos son los titulares de todos los días. Y finalmente te iba a preguntar, obviamente los delitos ahí de cuello y corbata no están dentro de tu estadística, ¿verdad? A ver, respecto de lo primero, mira, si uno ve, por ejemplo, incidencia de delitos 2003, más o menos, que es donde hay una medición sólida, ¿no? Entre el 2003 y el 2007-2008 casi no hubo aumento en el país. Lo que demuestra más un despunte es más bien desde el 2007, 2008, 2009, 2010 y sobre todo 2009, 2010, 2011, ¿no? Hay varios temas. ¿Y qué factores influirían ahí, por ejemplo? ¿Qué factores serían un poco relevantes por mencionar que generen esto? De repente los economistas lo primero que dicen es asociar esto con crecimiento económico, mayor sensación de satisfacción, de desigualdad, ¿no? Crecimiento de las ciudades, la formación de barrios, etcétera, que un poco le dan más fuerza a esto, ¿no? También es cierto que puede que se ven que en algunas partes del país sea más fácil denunciar, sea más institucionalizado, lo cual puede ayudar, ¿no? Pero vinculando un poco todavía la pregunta, mira, yo creo que no ha cambiado demasiado la manera en cómo la prensa cubre estos temas desde el 2003 hasta ahorita, digamos, en los últimos 10 años. Sin embargo, en los últimos 5 ha habido un crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay de repente otros elementos que están detrás, ¿no? Es cierto que el crecimiento económico normalmente viene acompañado de una incidencia de delitos, pero también hay un tema más social y más cultural alrededor de los mismos que hay que tener en cuenta. Y ahí, por ejemplo, la función y el trabajo de las municipalidades distritales que están, digamos, todos los días viviendo en el distrito, que saben, digamos, de primera mano lo que está pasando, es una lectura muy importante para trabajar estos temas, ¿no? Respecto a tu segunda pregunta sobre los delitos más de cuello blanco, ¿no? Es cierto, digamos, que... Esos no son de los comunes, por si acaso. Si es que no se denuncian, o si es que no se terminan de procesar, van a quedar un poco invisibilizados, ¿no? ¿Dónde están los temas de corrupción? ¿Dónde están los temas de coimas? ¿Dónde están, no? Los grandes fraudes que pasan un poco desapercibidos? Eso seguramente superan a tus estadísticas, probablemente contribuirían un 50% más. Al menos las aumentarían, sin duda, ¿no? Hay algunos casos en donde sí se llegan a denunciar y bueno, algunos se tipifican, ¿no? Pero claro, sin duda hay una cara de la transgresión que no es la que está entre las estadísticas oficiales y que sin duda forma un elemento fundamental de lo que sucede en realidad, ¿no? Ahora, por eso nosotros siempre decimos que estas estadísticas en realidad deben ser un llamado de atención, no nos podemos tomarlas como algo absoluto. Ahora, José, la cobertura de los medios de comunicación, especialmente en los titulares, de la televisión, de la radio, que un poco exaltan, entre comillas, este tipo de hechos, ¿no será que también inciden de alguna manera promoviendo o muy sutilmente
un comportamiento desproporcional o una actitud totalmente desproporcional a lo que normalmente podría generarse, por ejemplo, en un ciudadano común y silvestre que puede tener un nivel de conflicto alto, pero que no tendría este tipo de respuestas con matar a los padres, matar al hermano o asesinar a amigos y el uso de armas y etcétera, 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 o eso no contribuye definitivamente? A ver, mira, las estadísticas y los estudios cualitativos no arrojan una conclusión demasiado contundente entre, por ejemplo, que haya contenido muy violento en la televisión y que haya un comportamiento violento, por ejemplo, de parte de los chicos, ¿no? O sea, hay mucha violencia en la televisión y no necesariamente en las noticias solamente, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, analiza los dibujos animados que ven los chicos... los videojuegos, ¿no? Uno se ensaya, ¿no? A liquidar al enemigo. Exacto, y hay mucha violencia, y no necesariamente... Sí, pues sí, yo sé que es así, claro. Vinculado con una actitud, digamos, tan pasiva de los chicos, o sea, no es solamente eso, digamos. Sí, pues hay una serie de factores, pero, ¿verdad? lo que sí es importante es que de repente, por ejemplo, que se cubra más estos temas, sí puede contribuir de pronto a que la sensación de inseguridad sea alta, ¿no? Porque básicamente no forman una sensación de inseguridad por experiencias propias o experiencias de cercanos o los medios, ¿no? Porque claro, si no te robaron a ti, le robaron a tu vecino y encima ves que las noticias salen un montón. Entonces, respecto a los temas de percepción ciudadana de la magnitud del problema, sí puede influir. Y ahí yo quiero terminar de repente con esta idea que es importante, ¿no? Así como estamos cubriendo varios de los problemas que en el país están ocasionando, también es importante que los medios cubran los casos exitosos, porque eso nos va a ayudar eso sí nos falta, ¿verdad? Para empezar a contribuir a generar una noción de que se puede hacer algo, de que hay gente que se está haciendo las cosas bien y poder de pronto empezar a generar una especie de tejido social que nos ayude a combatir ese tipo de problemas. Entonces el llamado es, sabemos que, digamos, un poco estos temas de violencia que van a estar siempre siendo cubiertos, pero debería también estar siendo cubiertos un poco las experiencias exitosas que tenemos nosotros, son un poco el camino que nos va a permitir trabajar problemas como el de la seguridad ciudadana. José, tú hablabas de esta alianza que tiene que haber entre el Serenazgo, la policía y la ciudadanía, porque ha dado buenos resultados en un montón de lugares, y de esto justamente habló bastante la alcaldesa Susana Villarán al inicio de su gestión, pero veo que en Lima ha subido bastante el índice de hechos delictivos, 45%. ¿Qué está pasando o qué no se ha hecho bien en la capital? Sí, bueno, ahí yo creo que sí tendríamos que hacer un análisis un poco más fino y empezar a ver de repente zonas por zonas, ¿no? Porque tenemos algunas municipalidades como Miraflores, Surco, por ejemplo, que han hecho un trabajo bastante interesante en términos de, por ejemplo, generar líneas de base, de generar alianzas con otros municipios, de generar un acercamiento con la policía, de gestionar los temas de seguridad ciudadana de una manera distinta y que puede estar teniendo, de hecho, frutos interesantes, ¿no? Ahora, el problema es que, digamos, no son hasta ahora, digamos, iniciativas un poco espontáneas, ¿no? Digamos, que surgen en distintos municipios, ¿no? De pronto lo que podríamos necesitar es más bien una suerte de sistematización respecto de cómo manejar estos temas y que en otras municipalidades se pueda empezar a replicar las buenas prácticas que ya están teniendo resultados, ¿no? Porque si dejamos todo un poco al libre albedrío y que cada alcalde decida, finalmente hagan muchas respuestas, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que hay gente que sí está haciendo cosas interesantes. ¿Por qué no aprender de ellos, sistematizarlas y buscar que puedan ser replicadas? Ese es un buen punto, ¿no? Municipalidad de Lima y Policía Nacional. José, gracias, muchas gracias. No, la verdad, es un placer estar con ustedes y para salir. Hablamos luego que salga el próximo estudio, ¿ah? José Aya La Torre, gerente de promoción de buenas prácticas de Ciudadanos al Día. Hacemos una pausa rápido, regresamos con sus llamadas. Nuestros teléfonos 225-3344, 224-2363. Quédese con nosotros, esta es su opinión.